Entonces, buenas tardes a todos y todas y bienvenido a nuestro quinto webinar sobre los estudios en Francia. Hoy día la temática es sobre los estudios en las escuelas de negocio, estudios en economía y los estudios de marketing. Entonces, hoy día tenemos dos otros panelistas. Oliver Montaz, egresado de Francia, ha estudiado en la escuela HEC de París, que es una business school, y Diana López, la representante de Cage Business School de la zona América Latina. Pues bienvenido a vosotros dos, bienvenido a las personas que están con nosotros hoy día por ese webinar. Si es posible, nuestros dos panelistas pueden empezar con una pequeñita presentación antes de empezar el webinar. Podemos empezar con Diana. Gracias, Pauline. Mi nombre es Diana López. Como Pauline acaba de presentarme, soy la representante para América Latina de Catch Business School. Bueno, soy franco-colombiana, también viví muchos años en Francia, hice mis estudios de maestría allí. Y ahora estoy de regreso en América Latina y pues la idea es compartir un poquito de esta experiencia, compartir con ustedes qué es Catch, cuáles son los programas que ofrece y pues invitarlos a que vivan ustedes también esta experiencia. Muchas gracias, Diana. Y nuestro segundo panelista, Oliver Montaz. Bueno, gracias, Pauline, por la invitación y por la introducción. Mi nombre es Oliver Montaz y, bueno, soy, como comentaba Pauline, egresado de HEC París. Es una escuela de negocios en Francia, una de las escuelas más renombradas de Europa y el mundo. Y bueno, vengo a compartir un poquito de mi experiencia y para motivarlos a que puedan tomar ese paso de continuar sus estudios de grado o de pregrado en Francia, en París. Muchas gracias, Oliver. Pues lo que vamos a hacer es empezar con una pequeñita presentación de Campus France y del papel de Campus France aquí en República Dominicana. Después de eso voy a dar la palabra a Diana, que va a presentar Catch, que es un grupo de escuelas de negocio. Y después de eso vamos a compartir un tiempo de preguntas y respuestas con el testimonio también de Oliver sobre su procedimiento de búsqueda de escuelas, por qué elige esta escuela. Y si vosotros tenéis preguntas sobre cualquier cosa, vamos a tratar de contestar de la manera más precisa que posible. Entonces, para empezar, ¿qué es Campus France? Es una institución francesa que trabaja por la promoción de la enseñanza superior, del acojo de los estudiantes extranjeros y de la movilidad internacional. Trabajamos juntos con el Ministerio de los Asuntos Exteriores de Francia, el Ministerio de la Enseñanza Superior y aquí el Ministerio de la Educación Superior, de las Ciencias y de las Tecnologías en República Dominicana. La oficina aquí en República Dominicana es un servicio de apoyo personalizado para los estudiantes extranjeros. Tenemos 4 mayores papeles, un de información sobre los programas de estudios que existen, los programas de becas que existen también, una ayuda de orientación para las personas que ya tienen su proyecto profesional y pedagógico, pero también por las personas curiosas que quieren ir a hacer estudios en Francia, pero que no saben cómo hacer, qué tipo de programa existen, que no saben cómo funciona el sistema de educación superior en Francia.
Entonces tenemos un papel de ayuda de orientación, un papel de acompañamiento también, acompañamiento en todas las trámites, todos los procedimientos administrativos, desde la búsqueda de información sobre los estudios en Francia hasta la llegada en Francia. Y tenemos un papel también de preparación a la salida para que los estudiantes que se van a Francia saben todo lo que necesitan que saber antes de empezar su año o sus 2 o 5 o doctorado universitario en Francia. Entonces, estamos en todos los continentes, 220 personas en Francia, 500 personas en el mundo, más de 200 oficinas, una red alumni muy importante, eventos organizados por Campus France en Francia, pero en todas las oficinas de Campus France a través del mundo. Y un número importante de becarios y de estudiantes que nosotros acompañamos. Lo de que vamos a tratar hoy día es de los estudios de economía, marketing, todo lo que a propósito de las escuelas de negocio. Y primero voy a empezar con el sistema de estudios en Francia. En Francia tenemos el modelo europeo, es decir, con la licenciatura, licence, que es 3 años después del bachiller, el máster, que es 2 años más, y un doctorado de 1 o 2 años más, 3 años más, dependiendo del área de estudios. Son diplomas nacionales, es decir, que en todas las universidades los diplomas se valen. Pero en las escuelas de negocio, por ejemplo, existen otros tipos de diplomas o de nivel de estudios, como el bachelor, que no es una licenciatura, pero el equivalente de 3 años después del bachiller, o el MBA, que es una maestría en Business Management and Business Administration, que es 5 años después del bachiller. Hay también un sistema de pasarelas, no voy a desarrollar sobre eso, pero para las personas, por ejemplo, que empiezan después del bachiller, que quieren hacer, no sé, unos 2, 3 años en la universidad, pues que quieren como hacer una maestría en una escuela de negocio, por ejemplo, es posible. Yo no voy a desarrollar sobre eso porque es un poco complicado y va a tomar tiempo, pero si hay personas interesadas en los sistemas de pasarelas y las otras posibilidades de estudiar negocios, economía y todo eso en Francia, pueden escribirme al correo electrónico de Campus France de República Dominicana o en las redes sociales. Entonces, es posible hacer estudios de economía en las universidades. En las universidades tenéis una enseñanza más general y más pluridisciplinaria. Es también una formación un poco más teórica que, por ejemplo, en los otros institutos o en las escuelas de negocios. Dan un diploma nacional y, como he dicho, hay una posibilidad de pasarales. Hay también una cosa que está diferente de las escuelas de negocio o de las escuelas como los institutos de administración de las empresas, es que el acompañamiento del estudiante no es el mismo que cuando está en una escuela de negocio, por ejemplo. Pero puede ser una buena oportunidad, porque, por ejemplo, los gastos de matrícula
son muy baratos en comparación con los gastos de matrícula en los institutos privados. A la posibilidad también de estudiar marketing, economía, negocios, management en los institutos que se llaman IAE, que son los Institutos de Altos Estudios Empresarial. En esos institutos hay formaciones varias en marketing, en finanzas, en negocio internacional y especialidades, por ejemplo, en el deporte, en el turismo, en la moda o otras áreas de estudios. Son formaciones de alto nivel y la selección, hay una selección antes de empezar en los IAE. Lo que puede ser interesante también con esta opción es que los gastos de matrícula son aproximadamente idénticos a las de las universidades. A veces hay institutos que mandan un poco más, pero por la mayor parte de esos institutos los gastos de matrícula son idénticos a las de las universidades. Y otra opción, las escuelas de negocio. Lo que puede ser interesante con las escuelas de negocio es que trabajan en colaboración estrecha con el mundo de las empresas. Entonces, es mucho menos teórico que, por ejemplo, una formación en las universidades y hay muchas, ¿cómo decir eso? Mucho trabajo con las empresas, pasantías, pero también trabajos durante todo el año con las empresas también. Hay también una facilidad para estudiar al extranjero, no solo con las pasantías, pero también con programas de intercambio con otras escuelas o con otras universidades, a veces un semestre o un año. Lo que deben notar es que se necesita que verificar los sellos de calidad de las escuelas de negocio, porque en Francia hay muchísimas escuelas de negocio y a veces hay escuelas que son privadas y que, por ejemplo, no tienen como un vínculo con el Estado, un trabajo junto a un convenio y que pueden dar diplomas que no están reconocidos o que no tienen ningún valor, porque las escuelas privadas a veces tienen convenios con el Estado, entonces los diplomas están reconocidos, pero a veces no. Entonces es importante verificar los sellos de calidad de las escuelas de negocio que los interesan. Aquí tengo los logos de dos escuelas, Cambridge Business School, y Diana va a hablar un poco más de esta escuela en un momentito, y el logo de HEC Paris, que es la escuela donde Oliver hizo sus estudios en Francia. Entonces, voy a dar la mano a Diana para que ella hable un poquito más de Cambridge Business School y de los programas que existen. Y si tenéis preguntas, no duden en pedirles en la parte preguntas y respuestas y vamos a contestar todas sus preguntas después de esta presentación. Muchas gracias, Pauline. Gracias primero que todo a Campus France por este espacio que nos está ofreciendo hoy para compartir con ustedes y presentarles lo que es Cambridge Business School. Voy a hacer una presentación muy general y como dice Pauline, si quieren van escribiendo mientras tanto en el chat las preguntas que puedan tener y las respondemos al final de la intervención. Entonces, como habíamos dicho, Cambridge es una escuela de negocios, está entre las 10 primeras escuelas de Francia, pero aparte de ser una escuela francesa, es una escuela que tiene una dimensión muy internacional. Entonces, primero,
estamos rankeados en el top 10 de las Business School de Francia, estamos rankeados entre las 40 mejores en Europa y entre las mejores del mundo igualmente. Lo que decía Paulina hace un rato, esta escuela tiene una triple acreditación, esto se llama también como una triple corona de instituciones que son muy reconocidas a nivel internacional. Entonces, esto les da la tranquilidad de la calidad de los estudios a los que pueden acceder a través de Ketch. Tenemos una gran cantidad de posibilidades, sobre todo en estudios de maestría. Estamos hablando de maestrías especializadas y de Masters in Science. Ahora les voy a hablar un poquito más de eso. Y como les decía, tiene realmente un enfoque muy internacional. Cuando uno va a Francia a estudiar, una de las principales riquezas es que no solamente se va a encontrar con franceses, sino con personas realmente de todas las nacionalidades. Y pienso que ahorita Oliver también les va a contar un poquito de eso, y yo pienso que es de las experiencias más enriquecedoras que uno puede tener, porque le brinda a uno realmente una apertura al mundo. Ketch tiene 36 programas de maestría, tiene una escuela de diseño, tiene también un programa de Bachelor Degree, es decir, un programa de estudios profesionales en administración, que dura 4 años. Actualmente tenemos 14.800 estudiantes, de los cuales el 23% son estudiantes internacionales. Hay 192 profesores permanentes, también de los cuales casi la mitad son profesores internacionales. Y a nivel mundial hay 201 universidades que son partners, que tienen alianza con Ketch. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque, por ejemplo, y no sé si entre las personas que están conectadas de pronto haya personas interesadas en los programas de pregrado, porque, por ejemplo, en estos programas de pregrado, los 2 primeros años se hacen en Francia y los otros 2 años está la posibilidad de ir prácticamente a cualquiera de estas 200 universidades con las que se tienen alianza para hacer los 2 últimos años. Entonces estamos hablando, como les digo, de una experiencia que no solamente va a quedarse en Francia y en Europa, sino que abre realmente las puertas a todo el mundo. Para hablarles un poquito de los programas, entonces, hay 4 campus en Francia. Los campus están ubicados en París, en Marsella, en Bordeaux y en Toulon. Y aparte de eso, hay campus en Dakar, hay campus también en China. Y en cuanto a programas, los más reconocidos, les voy a hablar de los más reconocidos, y estos que son los más reconocidos alcanzan a estar rankeados entre los primeros a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, en programas como el de Supply Chain, estamos en segundo lugar después de Harvard. Entonces, realmente son programas de primer nivel. Entre los más reconocidos están en todos los programas de marketing, donde está Digital Marketing and Sales, Digital Marketing and Data, compras e innovación. Este es un programa también que está muy bien rankeado a nivel internacional. También hay otro programa en gestión de eventos y deportes a nivel internacional. Están los programas de Supply Chain y logística, que son 2 diferentes. Están todos los programas de emprendimiento. En este momento hay uno que está muy en boga que se llama Innovation, Transformation and Entrepreneurship, que se da en Marsella. Tenemos en finanzas, están finanzas corporativas, Sustainable Finance, Banking and Finance. También hay un programa de artes enfocado a todo el tema de artes e industria creativa, en donde se puede ver realmente el vínculo entre la parte de business con lo relacionado con artes. Y está International Business. Y luego está otra parte que está más relacionada con el tema de hotelería y con el tema de vinos. Entonces está Wine and Hospitality y Wine and Spirits Management. Uno en Bordeaux y el otro en París. Este es como el panorama general de los programas más reconocidos. Y si alguien tiene interés en que le envíe un brochure con el detalle más particular de los programas, al final les voy a dar mis datos para que me puedan escribir y podemos entrar más en detalle.
Entonces, yo realmente estoy acá para poder acompañarlos, para poder responder a las preguntas que tengan, para poder ayudarlos en caso de que quieran aplicar a montar el dossier de candidatura. Y ahora les voy a contar entonces cómo funciona este tema del dossier. Bueno, estas son todas las áreas en las cuales Ketch tiene ámbitos de estudio. No las voy a repetir. Acá está el tema de los campus. Como les contaba, está en París, en Dakar, en Toulon, en Marsella, en Bordeaux y en Shanghái. Este es el campus de Bordeaux, que es de los más... Fue como el campus inicial porque Ketch inició como la Escuela de Negocios de Bordeaux, que es una región vinícola. Este es el de Shanghái, donde van los estudiantes que hacen el MBA, hacen parte de sus estudios en Shanghái. Y estos son mis datos al final para que puedan tomar puedan tomar nota de mis datos. Bueno, ¿qué más les quiero contar? Cuando estamos hablando de programas de maestría, estamos hablando de programas que duran 2 años. Entonces, hay dos opciones. Si ustedes son personas que acaban de terminar sus estudios de pregrado, si acaban de terminar su carrera, pueden ingresar directamente a una maestría y en ese momento van a ingresar a un máster 1, es decir, que van a tener que hacer 2 años. Si ya tienen una cierta experiencia, unos 2-3 años de experiencia, pueden aplicar directamente al segundo año, lo que quiere decir que van a tener solamente 1 año de escolaridad. En cuanto a costos de las maestrías, estamos hablando de alrededor de 16.000 euros al año. Esto puede variar de un programa al otro. Y otro punto que sé que es importante es el tema de becas y financiación. Entonces, Ketch como tal propiamente tiene 2 tipos de becas. Una es una que se llama los Early Birds. Los Early Birds son las personas que se inscriben tempranamente a los programas. Cada año los programas inician en septiembre y las candidaturas están abiertas de forma permanente y se van llenando a medida que se van llenando los cupos se van cerrando. Entonces, una candidatura temprana se considera antes del final del mes de febrero, es decir, acaba de pasar, y para las personas que se inscriben antes del 28 de febrero de cada año para iniciar en septiembre, pueden tener un 10% de descuento sobre los gastos de escolaridad. Adicional a eso, hay unas becas de excelencia. Las becas de excelencia académica pueden llegar hasta un 30, hasta 40%, y se eligen las personas por dossier. Simplemente con respecto a sus notas del colegio, de la universidad, son elegibles para una beca que es acumulable con el 10% de descuento de los Early Birds, lo que quiere decir que podemos llegar hasta un 40, casi 50% de descuento sobre el precio full. Otra cosa importante es que estos programas de maestría dan acceso a hacer unas prácticas profesionales. Entonces, por un lado, esto es muy bueno porque les ayuda a engancharse de una vez a la vida profesional y a tener una puerta de entrada, a establecer una relación inmediata con el mundo laboral. Y muchos de los estudiantes se quedan de una vez trabajando en las empresas con las que han hecho la práctica, si el tema, pues sí ha sido una experiencia exitosa para ambos. Ketch tiene una gran cantidad de alianzas con el sistema, con el entorno productivo, es decir, con las empresas, y no solo en Francia, sino en Europa en general. Y esas empresas vienen a Ketch a buscar estudiantes, como también pasa con las escuelas de primer rango en Francia, vienen a Ketch a buscar estudiantes para reclutarlos para que trabajen con ellas. Entonces estamos hablando de escuelas, de empresas muy reconocidas a nivel europeo y con las cuales entonces se tiene pues una puerta de entrada de primera mano. Otra cosa súper importante es que los programas de Ketch son en inglés. La mayoría de los programas son en inglés, entonces no he requerido un nivel de francés fluido para aplicar. Se requiere un nivel B2 en inglés y un nivel básico en francés. Ahora, si uno tiene un buen nivel en francés, esto facilita, después puede facilitarles el hecho de conseguir un trabajo, el hecho de conseguir una práctica, pero no es un requisito inicial.
y ya una vez estando en Francia, pues el francés se aprende de forma muy natural. Y creo que esto era la información general que quería compartirles. Si tienen alguna pregunta, nuevamente los invito a que puedan escribir en el chat, y que podamos para poderla responder inmediatamente, si Pauline nos da un espacio, al final podemos responder las preguntas. Muchas gracias y le damos entonces el espacio a Oliver para que nos cuente de su experiencia. Bueno, gracias Diana y Paulina nuevamente por la invitación. A ver, en mi caso, yo hice el MBA en HC, el cual es un programa de grado post-experiencia. La mayoría de los que van a hacer el MBA ya han tenido por lo menos 5 o 6 años de experiencia laboral. Pero la escuela, el Business School HC, ofrece todos los programas que comentaba Diane. Y bueno, Pauline también. Es una escuela muy reconocida y muy fuerte en los programas de Gran École y el Prepa, que son programas pregrado, ¿verdad? Y también muy reconocido para programas de maestría pre-experiencia. Entonces, ahí en el campus hay unos 7,000 estudiantes y son todos relacionados a negocios. O sea, si hay alianzas con escuelas de ingeniería, como Polytechnique, que está muy cerca, u otras, y en todo ese plató de Massy, pero todos los que están en el campus son mayormente de negocios, ¿verdad? Entonces, bueno, en su momento cuando yo comencé a buscar escuelas, y de nuevo que le comento, como mi caso muy particular era hacer un MBA, que es post-experiencia, tenía, o sea, bueno, aquí estando en República Dominicana siempre pensamos en Estados Unidos como una opción, y la realidad es que las grandes escuelas de negocio están todas en Estados Unidos, o las más renombradas, y era entonces o Estados Unidos o Europa, y cuando me tocó ver Estados Unidos estaba el hecho de que casi todos los programas, a ver, tienen un componente distinto en el aspecto de qué tan internacional es la clase. Tienen otro componente también distinto, que es un currículo más rígido, usualmente son 2 años completos, y lo otro es, bueno, en ese momento también el contexto, digamos, económico, político del país, también te pone a pensar si es el mejor sitio donde uno quiere crear o echar raíces para luego hacer una carrera profesional. Entonces, para mi caso particular, yo estaba buscando algo más internacional, estaba buscando algo que no fuese quizás tan extenso como 2 años, no quería salirme del mercado laboral por 2 años completos. Y entonces me quedaba Europa como alternativa a Estados Unidos. Y ya en Europa, te diría que el pensamiento más estándar cuando uno piensa en un business school va a ser Londres, ¿verdad? Dependiendo de qué rama de negocios te dedicas. Si es muy financiero, o va a ser Londres usualmente. En el caso mío, que también vengo de un perfil muy financiero, mercado de capitales, tenía Londres como una opción, pero como les comentaba, un aspecto importante que revisé en el momento de buscar escuelas era el contexto, digamos, del país también y qué tantas oportunidades pudiesen haber luego de yo terminar el MBA. Y en este momento, estamos hablando 2008, 2007, 2008, cuando comencé las aplicaciones, estaba a medio camino todo el proceso de Brexit. Y todo lo que se esperaba era una corrida grande de empleos de Londres a Europa continental, que es el caso que se viene dando. Entonces, esa inestabilidad, digamos, del contexto social de UK me hizo la necesidad de mirar en otro sitio y comencé a buscar en Francia. Y la verdad es que no conocía mucho del sistema de escuelas de negocio en su momento en Francia, y fue una grata sorpresa encontrarme con HC. HC es una grandísima escuela, es un campus que está a unos 10 minutos de Versailles, o sea que son unos 40 minutos de París más o menos, y te permite esa oportunidad de volver a hacer una inversión completa en la parte, en la academia, ¿verdad?
es creo que la escuela de Francia, Europa, que más produce conocimiento, de Europa continental al menos, y eso es muy importante porque entonces son profesores que están produciendo papers, están produciendo tesis, están produciendo conocimiento, y te da esa oportunidad de conocer de primera mano profesores que son tanto muy académicos como muy prácticos, profesores que están muy en el día a día de las empresas, ¿verdad? Y bueno, el campus es increíble, está en una pradera grande a las afueras de París, hay un chateau dentro del campus que también forma parte de los edificios de clase. Y bueno, entonces, no sé si Paulín tendrás tú alguna pregunta más puntual, pero así mi recomendación general cuando estén buscando escuela, uno entender en qué son fuertes cada escuela. Usualmente una escuela va a ser fuerte en 3, 2, o sea, una escuela de negocios va a ser fuerte en 1, 2, 3 sectores muy puntuales y normalmente van a ser sectores en el cual el país es muy fuerte. Entonces, en el caso de Francia, que por ejemplo la moda y el luxury es muy fuerte, HC es una escuela muy robusta en ese sentido. Y por ejemplo, qué sé yo, el CEO de LVMH, por lo menos fue en 2 ocasiones que estuve yo en la universidad. Igual, por ejemplo, una escuela muy robusta en la parte de finanzas y mercado de capitales. Y así, por ejemplo, cada 2 semanas, cada una semana, había un gran CEO de una empresa que visitaba la escuela. Recuerdo que fue el presidente de Netflix, fue este que le decía de LVMH, fue el expresidente francés, François Hollande, también a dar charlas, que es egresado de HC. Cada semana había una gran actividad relacionada a la parte cultural francesa, sea el vino, sea el queso, sea la música, la cultura. Es una experiencia muy interesante. Yo, viniendo de un país tan pequeño como el nuestro, y sobre todo una isla que tenemos tan poco contacto con otras nacionalidades, me fue muy interesante. O sea, hice relaciones con amigos que venían de países que la verdad no sabía que existían, países en el África que no tenían mi radar, o sea, países pequeñitos también, ¿verdad? Pero que no tenían el radar. En el programa había unas 40 nacionalidades, más o menos, y bueno, es un programa muy selecto en la aplicación, lo cual te da algún tipo de garantía de que si voy a conocer a alguien de ese país, es a esa persona de que quiero conocer. Entonces, esto lo hace muy atractivo, ¿verdad? Esto, no sé si tendrás alguna pregunta más puntual, Paulín, pero por ahí. O sea, si puedo hablar un poco más de HC, diría que, por lo menos mi experiencia, es probablemente una escuela con la que tiene mejores ramificaciones en Francia, en la parte de negocios. Siempre que ibas con la marca HC, te abrían la puerta en cualquier sitio. Qué sé yo, tuvimos masterclasses en el Louvre, que nos dieron nos cerraron una parte del Louvre para hacer una clase a nosotros. La escuela siempre hace le llaman unos treks, que son unas visitas a empresas. En el caso mío, por ejemplo, fuimos a visitar empresas del mundo de los fondos de inversión, también participé en algunas visitas que hicimos para empresas de lujo o tecnología, y por ejemplo, preparan unos tours muy interesantes. Recuerdo que me tocó ir a Tel Aviv, en Israel, fui a Zúrich, fui a Londres, y la realidad es que entramos a sitios que nunca habríamos entrado si no era porque nos llevaba HC, o sea, una escuela que tiene mucho respeto y mucho renombre en Europa, y te van a abrir la puerta en los centros financieros del mundo, en las empresas más importantes del mundo. Entonces, creo que eso es muy interesante, sobre todo para uno viniendo de un país como este, y la realidad es, para motivar a otros que puedan dar el salto, hay muy pocos latinoamericanos y sobre todo menos dominicanos. O sea, en mi caso, soy el único dominicano en la clase, luego llega una chica que se llama María José, que está allá todavía, pero hay muy pocos, y la realidad es que la escuela tiene una motivación importante de ser muy internacional, y por eso motiva mucho a que puedan participar alumnos o prospective alumnis de la región. Para completar la vista de Diana, la escuela es el MBA es casi todo en inglés. Hay una opción de tomar algunas clases en francés, pero es todo en inglés. Sin embargo, un requisito para graduarse es dominar un tercer idioma, en el caso de que
el inglés nativo, y la escuela te da clases de cualquier idioma, debe ser un tercero, y debe salir con un nivel, no me acuerdo bien ahora si es B2 de ese tercer idioma. Entonces, por ahí también interesante para cultivar otro idioma, y bueno, no sé qué más pudiera decir. Creo que interesante, y Oliver y Diana han hablado un poco de eso también, es que las escuelas de negocio no son interesantes solo por la calidad de las clases, sino también por la proximidad con las empresas, que puede ser muy interesante para empezar en la vida laboral. Y lo que puede ser como un punto interesante también, una ventaja, es que en la mayor parte de las escuelas hay como, no sé si la expresión en español, pero es como una familia. Es decir, que tú haces como actividades de deporte, asociaciones en tu escuela, y estas escuelas tienen también una red de egresados, de alumni en general muy activa para obtener pasantías o posibilidades de trabajo por ejemplo, un primer empleo, y eso puede ser una ventaja con ese tipo de escuelas. Entonces tenemos algunas preguntas. La primera de Laura: saludos, gracias por este espacio. Campus France ayuda también en la búsqueda de programas de estudios superiores en otros territorios francófonos. Pues el trabajo es con las universidades francesas de Francia continental, pero también de Francia en La Reunión, que es una isla en el Océano Indiano, o en el Caribe también. Nosotros conocemos algunos programas que existen en Quebec y Montreal también, pero, por ejemplo, por mi lado, no tengo como la capacidad de informar sobre el sistema de estudios en Montreal, en Quebec, o las escuelas que existen. Yo sé que, por ejemplo, en el área de negocios existe una antena de HC Montreal, entonces a esa escuela en Montreal, pero no puedo dar como más consejos sobre los posgrados o másteres en esa región, porque es un sistema completamente diferente, y también sobre los trámites, la visa y todo eso es un procedimiento completamente diferente del que encontremos en Francia. Segunda pregunta para Diana. ¿Cuál es el nivel que considera la escuela Kedge como bueno en francés? ¿B1 o B2? Laura, en realidad Kedge no te exige nivel de francés, sin embargo, entiendo que para la obtención de la visa a Francia te van a exigir un nivel básico, es decir, un nivel A1, A2 en francés. Tienes el micrófono cerrado. Gracias por esta respuesta. Una pregunta de Marcei Geraldi. ¿Las universidades de negocio tienen programas que empiecen en febrero? Si es así, ¿cuándo se debe aplicar? Pues pienso que Diana puede contestar para Kedge, pero normalmente en las universidades los programas empiezan en septiembre. A veces hay algunos que empiezan en enero, pero la mayor parte de las universidades y de las escuelas también empiezan en septiembre. No sé si Diana puede... Sí, exactamente, Pauline. Inician es en septiembre. El calendario escolar en Francia inicia en septiembre. En el caso de HC, hay un grupo que entra en septiembre y otro grupo entra en enero.
Y mi experiencia fue que es mejor llegar con el entry de septiembre, porque llegar en invierno, en puro invierno a Francia, no puede no ser tan agradable. Y viniendo uno del Caribe, sobre todo, ¿verdad? Como buscar apartamento o quedarse dentro de la universidad, incluso para relacionarse hacer amigos y todo eso es más complicado con el frío. Entonces, mejor creo que llegar a final de verano, que todavía está muy bonito todo. Bueno, pero por contra, también puedo decir ahí que usualmente, o lo que vi en HC, las admissions para enero eran ligeramente más fáciles porque menos gente quería aplicar para esa fecha. Gracias por esta respuesta. Pregunta de Emma Concepción. ¿Qué tan interactivas son las clases en Catch? Teoría y práctica. Bueno, Emma, acá un poquito para contarte, y pienso que es la forma como funcionan la mayoría de las escuelas de negocio, como nos contaba Oliver también. Se trata de implicar mucho a los estudiantes en la práctica, es decir, vas a tener visitas a empresas, vas a tener conferencias de los CEO de empresas muy reconocidas en Francia, vas a ir a ver cómo funcionan las cosas, entonces la parte práctica en realidad es bastante alta y pienso que es parte de la filosofía de las escuelas de negocios. Sí, es igual en HC, es la metodología del caso, siempre son casos de estudio y bueno, también te implican en consultorías a empresas puntuales. Y una buena parte también de las clases son por, digamos, practicantes. O sea, hay un módulo de liderazgo que es una semana que uno se va a la Academia Militar Francesa y quienes te dan ese módulo de liderazgo son militares activos. Y es una experiencia muy interesante también. Gracias, Oliver. Una pregunta para Oliver. Hola. ¿Cuánto tiempo duraste en el proceso de aplicación y aplicaste a una beca? Bueno, el proceso de aplicación es, diría, muy estándar para todos los business schools y MBA. Te van a pedir el GMAT o el GRE, te piden el TOEFL por hacer las clases en inglés, como exámenes estandarizados. Y la realidad es que les recomiendo tomarles respeto al GMAT y hacerlo con tiempo para sacar una buena calificación. Sí es importante, o sea, no es lo único, según te dicen los oficiales de admissions, pero sí pesa bastante en tu aplicación. Pero en general, no sé, creo que hay una guía buena de qué tiempo te recomiendan estudiar antes para el GMAT, creo que son como 100 horas, algo así. Y el TOEFL, depende de qué tan bueno sea tu nivel de inglés, si te haga falta estudiar o no. Pero antes que eso, hay que como cultivar toda esa experiencia que debe ser como un perfil que sea atractivo para la universidad. Un perfil para que en tu grupo de estudio tú puedas sumar algo que quizás no está en la mesa. Entonces, ya nosotros tenemos mucho que sumar por venir de un país tan pequeño, el Caribe, un país en vía de desarrollo y demás, pero no sé, creo que no sabría decirte puntualmente qué tiempo me tomó la aplicación, pero sí hay que invertirle a ver otras universidades, hay que aplicar a varias universidades, yo no recomendaría aplicar a una sola, y bueno, fijarse en los calendarios de cuáles son los deadlines de aplicación. Y si puedo solo agregar, en Catch el proceso realmente es bastante rápido. Es cuestión de, bueno, eso sí, tener listos todos los papeles una vez tienes listos tus notas traducidas, tu hoja de vida traducida. Simplemente se sube el dossier a la página y más o menos una semana después, 1 a 2 semanas después, los están llamando para una entrevista. Aquí un consejo también importante es preparar bien lo que en Francia se llama la carta de motivación, que es una carta que para ellos es muy importante, que debe estar muy bien redactada, con mucha coherencia, y es en la cual uno debe explicar el por qué quiere ir a Francia, por qué escogió este programa de estudio, eh,
cómo es compatible con su proyecto profesional y su proyecto de vida y por qué la universidad a la que está aplicando. ¿Por qué el programa? ¿Por qué la universidad? ¿Y por qué Francia? Entonces, este es un elemento súper importante para poder aplicar. Una vez se ha pasado la entrevista, una vez se hace el dossier de admisión y se pasa la entrevista al frente del jurado, el proceso de admisión realmente para Ketch por lo menos dura alrededor de un mes. Y generalmente para iniciar en las clases de septiembre se puede aplicar o generalmente se cierran, digamos, se cierran entre comillas porque por número de candidatos, las admisiones más o menos hacia finales de mayo, comienzos de junio. Gracias por estas informaciones. A propósito de la aplicación a las universidades o a las escuelas, lo que aconsejamos es preparar su aplicación, su proyecto, no solo su aplicación, pero también su proyecto pedagógico y su proyecto profesional un año antes de ir a Francia, si es posible. Para que ustedes puedan conocer todos los programas que existen, los programas de becas, si hay programas de becas, todo sobre las fechas límites de aplicación a las universidades, a las escuelas, a los programas de becas diferentes, todo sobre un poco sobre la vida en Francia también, porque un viaje como eso se prepara y conocer un poco más también sobre las trámites de visa, la llegada en Francia y para construir realmente su proyecto profesional. Una pregunta. Algunos de estos programas incluyen prácticas. ¿Cómo funcionan los permisos de trabajo en este caso? Pues para las prácticas y las pasantías, como forman parte del programa en general, y que eso es mandatorio para validar y obtener su diploma, no hay, ¿cómo decir eso? No hay trámites particulares para hacer ese tipo de prácticas o ese tipo de pasantías, porque forman parte de la formación y que es mandatoria para obtener su diploma. Y puedo añadir ahí, por lo que recuerdo, en la residencia de estudiante te permite trabajar medio año, o sea, medio día de todo el año. 20 horas. Y bueno, en el caso particular de HC, presumo que será igual con las escuelas de negocio. Había la posibilidad de hacer una extensión por 2 años de esa visa de trabajo, entonces, convertir la visa de trabajo, y realmente el trámite es bastante fluido. O sea, si es una buena escuela, es un trámite muy fluido. Y Diana, ¿tú querías añadir una cosa? Sí, simplemente que la visa de estudiante por defecto da derecho a trabajar 20 horas semanales. Luego, depende del programa que se va a escoger y depende de qué tanta implicación te demanda el programa, vas a tener o no tiempo para trabajar al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, si hay personas que quieren trabajar durante el verano, pueden hacerlo sin problema con un límite de 20 horas a la semana. Lo que decían los dos, el tema de las prácticas está contemplado también en el mismo tipo de visa. Y lo que decía Olivier, se puede también ampliar el tiempo de la visa para un trabajo después de haber finalizado sus estudios. Sí, y ahí sí puedo añadir por experiencia, por otros amigos que también estaban allá, en caso de no tener pasaporte comunitario, para trabajar debe ser con esta visa de estudiante o visa de empleo. Y la visa de estudiante solo te permite trabajar en el país donde estás estudiante, ¿verdad? Entonces, eso es importante saberlo antes de, porque, no sé, hay gente que se fue a Italia, la situación económica no está muy buena y fue difícil conseguir trabajo o prácticas. O sé de gente que, mismo caso, por ejemplo, se fue a Suiza y en Suiza es realmente difícil conseguir un trabajo si uno no habla alemán, por ejemplo. Yo creo que Francia
debe ser, sin hablar el idioma nativo, es más o es menos difícil conseguir trabajo. Qué sé yo, si fueras a UK sin inglés, imposible conseguir trabajo, ¿verdad? España, imposible sin español conseguir trabajo. En Francia, sí hay mucha gente que se quedó allá sin hablar necesariamente perfecto francés, porque hay mucha multinacional que habla inglés y demás. Gracias por estas precisiones. Y pienso que hay una última pregunta de Stephanie. Buenas tardes y gracias por todas estas informaciones. Mi pregunta es, HEC está incluida en las universidades que el MESID ofrece beca. Pues el MESID da la prioridad a los estudiantes que van a estudiar en instituciones públicas, es decir, las universidades. HEC no forma parte de estas instituciones porque es un organismo privado. Y eso es la cosa para estudiar en las escuelas de negocio. Yo sé que es una cosa que los estudiantes quieren saber sobre los gastos de matrícula y todo eso. Pero vale, el MESID en su programa de becas da la prioridad a los institutos privados, es decir, las universidades, y eso sí no forma parte de las universidades. Si Oliver quiere añadir una cosa. Sí, la verdad, no sé actualmente. Dudaría que tengan beca para una escuela de negocios. Lo más normal es que den becas para, no sé, digamos, profesiones que son muy más evidentes. Pero a pesar de que no hay por el MESID, sí hay muchos programas de beca del propio gobierno francés, de la propia universidad, que entonces hacen que sea más viable pagar la matrícula o la vida en Francia. Hay muchos programas. Hay programas para apoyarte con la vivienda, creo que se llama CAF. Hay otro programa para apoyarte con gastos de vida, programa para, bueno, becas desde la propia universidad. Hay becas puntuales de empresas que han fondeado. Por ejemplo, recuerdo que hay una beca o un fondo de becas que era especial para mujeres que quisieran entrar al mundo de negocios. Y así se va ramificando. Mujeres en el mundo de negocios, de moda, por decir algo. Hay una beca de L'Oréal muy grande, por ejemplo. Y así. O sea, creo que hay muchas facilidades. No es sencillo. Sigue siendo costoso al final. Yo creo que es una inversión que lo vale. Pero sí hay oportunidades. Hay financiamiento también muy barato en caso que toque financiar en Francia. Desde .80, algo así, por 5 o 7 años. O sea que hay facilidades. Sí, es verdad y estoy de acuerdo con Oliver, es que hay muchos programas de becas que existen, becas de las universidades, becas de las escuelas, becas privadas de empresas, y eso es una inversión, pero a veces vale la pena. Hay también las posibilidades de contratar créditos estudiantiles. Aquí en República Dominicana hay un organismo que se llama Fondesa, que es un organismo de créditos estudiantiles. Entonces, hay también una beca de excelencia. La convocatoria se abre cada año durante el mes de noviembre, si no me acuerdo bien, que es la beca EFEL. Y es una beca del Ministerio de los Asuntos Exteriores. Tenemos un catálogo de becas, y yo voy a escribir el nombre por aquí, que se llama Campus Bourse, que es un catálogo con todas las becas que existen, dependiendo del área de estudios, de la escuela, de la nacionalidad, del nivel de estudios también. Y todas estas becas están en este catálogo Campus Bourse. Y como ha dicho Oliver, sí, claro, hay muchas ayudas, especialmente en Francia, hay muchas ayudas por los estudiantes, que sean franceses como extranjeros, ayudas por el alojamiento,
ayudas por la vivienda, ayudas por la vida cotidiana también. Y si buscan información en particular sobre todas estas ayudas posibles, no duden en enviarme un correo electrónico para que hablamos un poquito más de las posibilidades que existen. Una pregunta. Sciences Po es un instituto privado. Pues hay varios institutos de estudios políticos en Francia. Sciences Po Paris es el más conocido y reconocido a nivel internacional. Y estos institutos tienen un estatuto particular de institución semi-privada, semi-pública. Es decir que, por ejemplo, hay convenios con el Estado y con las universidades también. Para los gastos de matrícula no son los mismos que los de la universidad, pero no son los mismos que los de las escuelas de negocio también. Es interesante de hablar de Sciences Po y de los institutos de estudios políticos porque hay también la posibilidad de hacer programas de maestría relajados con la economía, con el marketing, con las finanzas también en estos institutos. Hay convenios también. Yo conozco, por ejemplo, personas que empezaron a hacer sus estudios en Sciences Po, en institutos de estudios políticos, y que después de eso, por ejemplo, hicieron una maestría en los institutos de administración de las empresas, por ejemplo. Eso es que hay muchas pasarelas entre las escuelas, entre la universidad y las escuelas, y entre las diferentes escuelas también. Entonces, de nuevo, para más informaciones sobre todos esos procedimientos, sobre las pasarelas que existen, también sobre la matrícula a las escuelas o a las universidades, sobre los programas que existen, pueden escribirme a Dominicana, el correo electrónico sandomain@campusfrance.org y en las redes sociales también, en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias a nuestros dos panelistas, muchas gracias a Oliver, muchas gracias a Diana por su presentación de la escuela y de su experiencia en Francia como estudiante. Entonces, muchísimas gracias a todos. No sé si nuestros dos panelistas quieren añadir una palabra, cualquier cosa. No, muchas gracias, Pauline, por este espacio. Y nada, quedamos súper pendientes para poder asesorar a las personas que requieran cualquier tipo de información. Ahí les acabo de compartir en el chat la página web de Ketch si quieren consultar información más precisa. Igual de mi parte agradecerle a Pauline por la invitación y un gusto compartir con Diana el panel. Yo con muchísimo gusto me quedo a disposición a través de Pauline, si uno quisiera conectar conmigo para conocer más de HC, con gusto pudiera escribirle a Pauline y Pauline nos pone en contacto. Yo creo que el plan académico de cada persona es un plan de vida y creo que es importante hacerlo con tiempo, comenzar con tiempo. Mientras más temprano se sabe qué uno quiere hacer, usualmente es mejor y va a ser mejor para una mejor universidad, para un mejor trabajo posterior y demás. Así que nada, la orden para cualquier orientación y gracias por su tiempo. Ok, entonces muchísimas gracias y buen fin de día a todo el mundo.